Bien, continuando con nuestro estudio, con nuestro análisis con relación al tema que estamos abordando y que tiene que ver con el libro de revelaciones, tenemos que continuar este estudio para que podamos seguir comprendiendo los alcances que el mismo tiene para nuestra existencia, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestro entendimiento. Consideramos pues fundamental entonces que planteemos algunas interrogantes propias de lo que se supone debe ser un estudio formal de las escrituras y en este caso particular de lo que tiene que captar el libro de revelaciones con relación a nosotros. Creo que la primera interrogante que es fundamental que nosotros nos propongamos, que pongamos como tema de sobremesa es ¿qué representa el libro de revelaciones para nosotros hoy en día? Esta pregunta es muy importante hacerla porque para la mayoría de las personas el libro de revelaciones no tiene mayores consecuencias, no tiene mayores vínculos, no tiene mayor pertenencia en la persona porque lo considera un texto que o es pasado o es un texto que se va a cumplir a saber cuándo. Y hay algunos grupos en particular que consideran que esto va a ocurrir ya, ya y ya. O sea, es una de acción inmediata. Entonces, creo yo que como estudioso, cuando uno hace un abordaje de un determinado tópico, de un determinado tema, pues debe plantear una serie de interrogantes para que en la medida las vaya desarrollando, le vayan guiando, le vayan dirigiendo hacia dónde debe ir. En este caso particular nos preguntamos qué representa el libro de revelaciones para nosotros. Con lo que hasta ahora hemos podido extraer del texto, creo que podemos llegar a una pequeña declaración que va a ser en alguna medida una base, un pináculo, una columna, dentro de todo el andamiaje que vamos a colocar para poder llegar a la comprensión en lo posible de este texto. Es así pues que creo yo que es fundamental hacer una especie de valoración de todo el libro en su conjunto para poder llegar a declaraciones precisas, puntos de vista claros, objetivos propios del texto y sobre todo verdad, que es en definitiva lo más importante. Nos hemos quedado en Revelaciones capítulo 1 versículo 1. Estoy leyendo de la escritura textual lo siguiente. Dice Revelaciones capítulo 1 versículo 1 de esta versión. Revelación dice de Jesús el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire qué cosa tan más interesante esto del texto de Revelaciones. Creo yo que es bastante importante. Según el pasaje que hemos leído, lo que tenemos nosotros enfrente y lo que hemos nosotros estado diciendo es que Revelaciones para nosotros se ha convertido en un texto único, donde los debates de doctrina, de teología y de enseñanza llegan a su final. ¿Por qué hemos sostenido esto? Porque en Revelaciones hay una serie de declaraciones, hay una serie de mandatos, de principios, de legislaciones que concluyen con el hecho de decirnos, bueno, sobre estos temas, la posición del reino de Dios es esta, indistintamente de lo que pudieron creer los paulinos, los pedristas o los juancistas o cualquier otro hoy en día. En otras palabras, pues tenemos un texto único y al decir único estamos diciendo ya mucho. Entonces, podemos entender, de acuerdo a todo lo que hemos analizado, que Revelaciones viene a separarse de la estructura que montaron los apóstoles a través de los años en el primer siglo. ¿Qué significa esto? Significa que Revelaciones no depende en absoluto de lo propuesto por los apóstoles, sino que como es un texto creado por Dios, es un texto independiente, que se rige, se cumple, que se observa de acuerdo a las políticas del reino de Dios. Y esto es importante saberlo, porque de no entender nosotros el pasaje, el texto como tal, estaríamos robándole el lugar privilegiado que debe de tener en nuestras vidas. Entonces,
¿Qué representa Revelaciones para nosotros? Pues representa el mandato final de Dios con relación a una serie de temas que tienen que ver con asuntos espirituales, tiene que ver con asuntos de fuerzas, con poderes, tiene que ver con el mundo, con el destino del mismo, y tiene que ver con una disputa que inició ya hace milenios con relación a un ser que se reveló en el reino de Dios, en términos generales. Pero para nosotros, en lo particular, Revelaciones representa el texto por excelencia de nuestras vidas. Eso significa que las doctrinas paulinas, pedristas y juancistas quedan rezagadas porque aparece un libro creado por Dios que le dio, por los matices que le hemos visto, el entorno de cosas que acaece en él, o por las declaraciones propias del divino, del todopoderoso, del único y del verdadero, nos dicen lo siguiente: este texto es para ustedes, vivan con este texto y de ahora en adelante no hay incertidumbre al respecto. Y eso sí es importante para nosotros saberlo, porque hay demasiada confusión religiosa, impera un engaño terrible en los grupos religiosos, y el texto se ocupa también de eso, de hablar de esta época y de esta era en particular de confusión, de mentira y de engaño. Por eso la pregunta es fundamental, la pregunta es básica: ¿qué representa Revelaciones para nosotros? En otras palabras, la era de los apóstoles concluyó, llegó a su final ya hace mucho tiempo, y ha llegado la era de Dios, la era de su palabra, la era de su poder, la era de su visión, la era de sus políticas divinas y la era de cumplir con los mandatos del reino. Ya no estar en este debate teológico e ideológico o doctrinal que se han tenido a través de los siglos y a través de los milenios, los grupos religiosos que imperan hasta el día de hoy, más los que van surgiendo cada año con propósitos aviesos, oscuros y perniciosos. Entonces, en definitiva, nosotros podemos decir con claridad, con exactitud, que hemos encontrado lo que nos hacía falta para nuestra era. Hemos hallado el texto por excelencia. Este texto viene a desbancar, viene a sacudirse, viene a quitar todas esas doctrinas engañosas, todas esas instituciones que no pudieron ser consolidadas, todo ese sinnúmero de enseñanzas extraviadas, esos debates que se han generado a través de los siglos y de los milenios con relación a que si los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o si bautizaban en el nombre del Mesías Jesús, que si eso era lo correcto, que si eso no era lo correcto, que si la venida del Señor sería de esta manera, que si la venida del Señor sería de esta forma, que si debíamos de hacer esto, que si no debíamos de hacer esto, que debíamos de perseguir a esta gente, que no debíamos de perseguir a esta gente, que debíamos de guardar estas cosas, que no debíamos guardar estas cosas. Y bueno, podríamos continuar el debate y las declaraciones y no vamos a terminar. Esa no es la idea, ese no es el propósito, ese no es el sentido de las cosas, sino que nosotros hemos llegado a un punto donde podemos establecer lo siguiente: tenemos un nuevo texto venido propiamente de Dios y el que estamos obligados, supeditados a seguir, a cumplir, a observar, a obedecer. En otras palabras, tenemos un texto único que nos permite de ahora en adelante ver con más claridad, con mejor luz, sin tanta intervención humana, sin tanta contaminación doctrinal, sin tanto engaño religioso, hacia dónde debemos dirigirnos. Es así pues que creo yo que podemos responder con suma claridad: el texto de Revelaciones es nuestro texto por excelencia. Es el primero que debe de usarse para poder saber, entender, conocer u auscultar la verdad de Dios, el pensamiento divino, cuáles son las instrucciones del reino, hacia dónde debemos dirigirnos, qué debemos de pensar sobre X, Y o Z tema, y sobre todo observar con claridad, como decía el Mesías: mirad que nadie os engañe. A través del texto podemos aprender sobre los engaños de esta era mentirosa. Así que creo yo que con precisión, con exactitud, podemos ver claramente que Revelaciones se está convirtiendo en nuestro libro. Un libro que
deja atrás la contaminación del pensamiento humano y nos trae con claridad, con exactitud, abstraído de este engaño religioso y de estas cosas que los apóstoles no pudieron entender ni legislar al respecto, nos trae el libro Conocimiento y Verdad. Así que podemos responder la pregunta con suma exactitud. ¿Qué representa el libro de Revelaciones para nosotros? Bien, representa nuestro texto por excelencia y es el que de ahora en adelante debería de definir, regir y enseñar con relación a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que yo les dejo a ustedes esta, diría yo, esta verdad, este conocimiento, para que ustedes lo asuman, se apropien de él, se adueñen del mismo y sea parte de su vida. Revelaciones debe ser el texto más importante y deben de ir dejando los libros de los apóstoles, porque Revelaciones es la palabra de Dios dicha por Dios mismo. En otras palabras, la revelación es importantísima y siempre hemos sostenido que cuando habla Dios, todos los demás, todos nosotros debemos de callarnos y oírlo, qué es lo que tiene que decirnos y obedecerlo. En otras palabras, de nada sirve que Pablo haya dicho algo determinado si cuando ya Dios se refirió a ese mismo tema y dijo algo, ya Pablo queda en segundo, tercero o cuarto lugar. ¿Por qué? Porque así es esto. Debemos respetar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más importante que la palabra de Pablo, o la palabra de Pedro, o una misma palabra de Juan. Porque Dios es Dios y ellos solo son seres humanos que están, ¿cómo se llama?, sometidos al poder divino, así como todos nosotros. Así que en definitiva espero yo que vayamos comprendiendo de qué estamos hablando y podamos sacarle el mayor provecho posible a este estudio de las de revelaciones, de las escrituras, y que podamos compartir con ustedes. Si tienen preguntas, dudas o interrogantes, pues pueden escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com y con gusto vamos a atenderles. Así que esperamos que continuemos con este estudio y lleguemos hasta el final de los 22 capítulos comprendiendo la palabra de Dios. Gracias.